Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo número 1, versículo 26. Alabado sea el nombre de Dios. Génesis capítulo 1, su verso 26. Y luego el capítulo 2 del versículo 25. Alabado sea el nombre del Señor. Repito, Génesis 1:26 y 2:25. Gloria a Dios. Leo yo el versículo 26 del capítulo 1 y todos nos unimos en el capítulo 2 del verso 25. Amados hermanos, decimos de la manera acostumbrada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 25 del capítulo 2. Decimos: Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias una vez más. Te pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, porque vamos a hablar de tu bendita palabra. Tú eres el que nos da la sabiduría, el que da el conocimiento, y tu palabra dice que si nos hace falta la sabiduría y el conocimiento, es necesario que te la pidamos, Dios. Y en esta tarde permítenos hablar de acuerdo a tu palabra, y que tu iglesia, de los que están aquí en este lugar, puedan aprender de ella, ya que tu palabra es la que alimenta, es la que da el crecimiento, y sobre todo es el que nos fortalece nuestra fe para creer en ti y poder ser salvo. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos. Aleluya. Pueden ocupar sus lugares. Vamos a ver si nos pueden escuchar, porque el equipo como que anda fallando. Una vez más, nuestro hermano Irán lo llevó, hermanos, la mezcladora, y parece ser que no es ello, sino que hay algo que está fallando, hermanos, en el equipo. Pero vamos a hablar en esta tarde sobre la primera dispensación. Creo que el domingo pasado que estuvimos aquí, hablamos acerca de la introducción a las dispensaciones. Y aprendimos que cuando hablamos de la palabra dispensación, nos referimos, hermanos, a tiempo, a etapas o eras. En otra definición, hermanos, la palabra dispensación se llama mayordomía o administración. Pero estas dispensaciones fueron divididas a la larga de la historia de la humanidad, a través de la historia de las Escrituras, en ciertas partes. Es decir, que existen 7 dispensaciones. 5 de ellas ya pasaron. Una está por terminar, y es la dispensación en la cual estamos nosotros hoy en día, en la dispensación de la gracia. Y la que ha de faltar para concluir las 7 eras, las 7 etapas o los 7 tiempos de la historia, es la dispensación del milenio. Pero también quiero, hermanos, recordar que cuando hablamos de las dispensaciones, cada dispensación tenía, hermanos, propósitos. Los propósitos de Dios, hermanos, hacia la tierra, el propósito de Dios hacia el hombre. Y decía yo, hermanos, que en cada dispensación habían 2 propósitos. Uno de ellos, hermanos, es darle responsabilidades al ser humano, hermanos, en la tierra. Y el segundo, hermanos, era, hermano, gloria al Señor, dar cuenta, hermano, del pecado de la humanidad. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Bien. Y hoy, hermanos, vamos a hablar sobre la primera dispensación. Y la primera dispensación se llama la dispensación de la inocencia. Otra
otros le llaman, hermano, la dispensación, hermano, gloria al Señor, de Adán. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Esta dispensación, hermano, su duración corresponde desde la creación hasta la expulsión o la caída, hermano, del hermano, el hombre en la tierra. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? El tiempo, pues el tiempo, hermano, no se sabe, hermanos, con aproximación. Puede ser años como también puede ser días. Pero sí debemos de entender, hermanos, que el tiempo de esta dispensación fue corta por la caída del ser humano. Y en este tema, hermanos, lo he dividido en tres partes. Número uno, como decíamos, que uno de los propósitos que Dios, hermanos, tenía, hermanos, en cada dispensación era las responsabilidades. Y lo he dividido en primera parte, las responsabilidades. Segundo, lo he dividido, hermanos, el segundo propósito, hermanos, es dar cuenta, hermanos, por el pecado, es decir, el fracaso humano. Y tercero, acuérdense que también mencioné que en cada dispensación terminaba, hermanos, en juicio. Es decir, que la tercera parte que vamos a ver, hermanos, gloria al Señor, hoy en día es, hermanos, el juicio que Dios le ha dado, hermanos, o le dio, gloria al Señor, hermanos, en esta dispensación. Vamos rápidamente con la primera parte, las responsabilidades. Número uno, hermanos, una de las responsabilidades que Dios le dio al ser humano era de guardar, hermano, su inocencia. Es decir, hermanos, que la inocencia, cuando alguien está, hermanos, con la conciencia inocente, es una conciencia limpia. Es decir, que no hay mancha absoluta, no hay perversión, no hay maldad. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Esto lo podemos darnos cuenta, hermanos, en la etapa del ser humano. Por ejemplo, hay etapas donde el pequeño, el niño, tiene una mente inocente. Pero una vez, hermanos, que llega a cierta etapa, a cierta edad, es donde ahí comienza el despertar de la conciencia. Y es ahí donde, hermanos, el adolescente, el joven, comienza a tener el conocimiento del bien y del mal. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Bien, entonces una de las responsabilidades que Dios le dio al hombre era que guardara, hermanos, el ser humano, su inocencia. Y eso lo iban a hacer, hermanos, mediante la obediencia y el temor, hermanos, que le tenían a Dios. Recordemos, hermanos, que Dios creó al hombre. Y recordemos que después, hermanos, de hacerle caer en un sueño profundo a Adán, de la costilla del hombre fue creado, hermanos, la mujer conocida como Eva. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? La cual, hermanos, cuando Dios crea al hombre, leímos ahí, hermanos, en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y una de ellas, hermanos, de las responsabilidades del ser humano era guardar la inocencia. Pero hermanos, esto iba a ser a través de la obediencia, hermanos, y el temor que le tenían a Dios. Porque cuando Dios crea al hombre, hermano, le dice ciertas cosas. Y una de esas, hermanos, era de que le dijo, de todo árbol del huerto podrán comer. Incluso más adelante vamos a ver que Dios le dijo al hombre, igual pueden comer toda clase de animales. Pero les recomiendo y les da, hermanos, un mandato. ¿Cuánto de nosotros nos gusta, hermanos, recibir órdenes? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gusta recibir órdenes? Creo que la mayoría, hermanos, no nos gusta recibir órdenes. Probablemente nos gusta ordenar, pero recibir órdenes como que no nos gusta.
Y hay cosas que a veces en la vida de los pequeños, de los niños y a veces de los adolescentes, de los jóvenes, hay cosas que sí le obedecen a sus padres y hay cosas que no le están obedeciendo. Y esto, hermanos, si lo catalogamos, hermanos, con la definición de la obediencia, alguien no puede ser obediente si obedece nada más algunas partes y algunas cosas no está obedeciendo. Esa persona absolutamente no es obediente. Esto también puede, verlo, hermanos, en la iglesia. Hay personas que se sujetan, hay personas que están obedeciendo, hay personas, hermanos, que guardan el temor de Dios, a pesar de que hubieron meses el año pasado, incluso este mes que pasó que tuvimos que cerrar, hermano, la casa del Señor, hermano, pero los que son obedientes y los que son temerosos, aunque no hubo culto, las personas estuvieron obedeciendo a Dios, aún en medio, hermano, de la enfermedad, aún en medio de la prueba, y se guardaron absolutamente porque tenían temor a Dios. Cuanto alaban el nombre de Cristo. Y una persona es temerosa cuando tiene conocimiento de la palabra. Aprenda esto. Una persona es temerosa de Dios cuando tiene conocimiento de la palabra, porque dice que el temor de hermanos de Jehová es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor, hermano, a Jehová. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y Dios le dijo, todo fruto de árbol pueden comer, pero hay uno que no, y que se encuentra en el medio del huerto. Esas sí no podrán ni ver, ni tocar, ni comer. Repito, ni ver, ni tocar, ni comer. Esa era la advertencia, el mandato y la advertencia diciendo, porque de ciertamente el día en que ustedes comieran, morirán. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Hay una ordenanza, pero también hay una advertencia, hay una consecuencia. Es decir, que Dios, hermano, no le hizo falta nada para decirle al hombre. Le dio todo el conocimiento para que entendiera, para que pudiese comprender lo que el hombre tenía que hacer, hermano, en esta dispensación de la inocencia. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y el hombre tenía que obedecer. Mire lo que dice Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres ciertamente morirás. Segundo, otra de las responsabilidades que Dios le dio al ser humano en la dispensación de hermanos de la inocencia, hermano, era de que Adán, hermano, tendría el dominio, hermano, sobre los animales. Hay cosas que a veces nuestros hijos, a veces los jóvenes, no les gustan tener responsabilidades en la casa, en la familia. Hay hombres que no les gustan tener responsabilidades, hermanos, con sus esposas ni con sus hijos. Hay cristianos dentro de la congregación que también, hermanos, son personas que no les gustan ser responsables. Y una persona, de lo contrario de la responsabilidad, son personas irresponsables. Que a esas ciertas personas no se le puede tener confianza ni tampoco garantizar que ellos van a ser responsables en lo que se les está mandando a hacer. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y la Biblia menciona, hermanos, que estos hombres, que los primeros hombres, Adán y Eva serían, hermanos, sobre todo Adán, tendría dominio sobre los animales. Génesis capítulo 1. Versículo 26 al 29. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí viene la responsabilidad. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y entonces dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen Dios lo creó. Y miren, varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Le está dando una
una responsabilidad, le está dando una orden: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Tercero, les dijo qué es lo que iban a comer. Génesis, hermanos, ahí vamos a ver lo que dice capítulo 1, versículo 29 al 31. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Fíjense, Dios le había dado, hermanos, el privilegio de comer todo fruto, pero también toda clase de animales. Y el versículo 31 dice: y vio Dios que todo lo había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. No había, hermanos, la cual donde Dios les advertía que no comieran ciertos animales. Les dio, hermanos, ese gran privilegio de comer, porque dice la Biblia que todo lo que había creado hasta ese momento, hermano, todo era bueno. Hay algo que, hermanos, si usted no lo ha comprendido en estos 3 versículos, pero cuando yo leía esto, hermano, me di cuenta que Dios siempre nos va a proveer todo lo necesario, hermano, que necesita el ser humano. Pero ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Que nunca nos quedamos satisfechos. Nunca nos quedamos satisfechos, porque queremos más y más, y entre más nos bendiga Dios, más bendiciones queremos, y entre más Dios nos provee, más cosas queremos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el hombre no se sintió satisfecho por las plantas, por los frutos, por los animales, sino que se sintió tentado para poder comer algo que estaba prohibido, que no tenía necesidad de comer. Y así pasa, hermanos, en la vida humana, que ahora tenemos conciencia. Cometemos pecados, cometemos errores, sin necesidad de hacerlo. Pero ahí va el hombre, porque nunca se queda satisfecho. Quiere más. No se satisface nada más con su esposa, trata de buscar a otra. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? No se satisface por lo que gana, sino quiere ganar más de lo que es normal. Por eso dice el apóstol Pablo: la raíz de todo mal es el amor al dinero. Porque los que quisieron ganar más de lo que era lo normal, terminaron extraviando, hermanos, y perdiendo su fe, hermanos, en el mundo. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y aquí, hermanos, nos damos cuenta qué bendición tan tremenda tenía, hermanos, el hombre en la dispensación de la inocencia. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y hay algo que sobresale en este tema, es que ellos no se iban a enfermar. Y aunque habían cambios climáticos, ellos no iban a tener temor ni miedo, hermanos, de que fueran a inundarse, de que se quemaran, hermanos, del fuego. Nada. Veamos lo que dice, hermano. Gloria al Señor. Se nos fue la cita por ahí. Es Génesis capítulo 2. Gloria al Señor. Versículo número 6. Sino que subía, hermanos, de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Pero ellos no tenían temor. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Había comunión con Dios. Había, hermano, un privilegio de que hermanos, que Adán y Eva podían comunicarse con Dios, hermanos. En la primera dispensación de la inocencia no había algo que los separara, no había algo que los hermanos dividiera, no había algo que los alejara de Dios. Estaban cada vez más cerca de Dios, hermano. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo?
Pero dicen por ahí, es que a veces los momentos buenos, dicen por ahí, nunca permanecen para siempre. Siempre tiene que suceder algo para echar a perder todo. El enemigo enojado porque fue arrojado, hermanos, fue expulsado del cielo, molesto por lo que Dios había hecho y sabiendo él que no podía hacer nada contra Dios Todopoderoso, sino que su coraje llevó, hermano, hasta la creación y dijo, bueno, no podré vencer a Dios Todopoderoso, pero me voy a desquitar con su creación. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y aquí es donde, hermanos, aquí es donde con mi hermano sabemos que el autor de los celos es Satanás. Porque Satanás le daba celos que el hombre tuviera comunión y privilegio con Dios. Y trató, hermano, de desbaratar y echar a perder esa comunión que tenía el hombre con Dios. Y es por ello que nos vamos al capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6. Y ahí dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjense, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire, él es mentiroso, dijo el Señor desde el principio, es homicida desde el principio. Y aquí encontramos algo que el hombre, alguien dijo una ocasión en un mensaje, es que el hombre estaba distraído, es que la mujer estaba distraído, lo agarró distraída. Y a veces el hombre dice cuando cae en pecado, es que me agarró distraído el enemigo. La Biblia nos dice que tenemos que estar velando y orando en todo tiempo, que no debemos de desmayar, porque dice la Biblia, y aún pasando la prueba, volvaos a estar firmes. Y alguien decía una vez que lo agarraron distraído a Eva, porque el enemigo le dijo, con que Dios ha dicho que ningún fruto del árbol podrán comer, y eso no era verdad. Dios le dijo, todos pueden comer menos uno. El enemigo, hermanos, disturbió. El enemigo, hermano, cambió las cosas y dijo, con que Dios ha dicho que no pueden comer todo árbol del huerto. Y la mujer responde a la serpiente. Hay un texto que nos marca la diferencia, dice, resistir el diablo y él huirá de vosotros. Lo que pasó con Eva es que no resistió, le siguió la corriente, le siguió, hermano, la conversación, es como cuando aquel animalito que quieren cazar cayó, hermanos, gloria al Señor, en la red. Porque si ella, hermano, gloria al Señor, en el momento que había escuchado que estaba distorsionando, hermanos, la verdad, se hubiese apartado. Así nosotros debemos de saber, estar atentos hoy en día, y solamente eso es a través del Espíritu Santo que nos da el discernimiento espiritual para discernir lo bueno y lo malo, cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Y cuando no es de Dios debemos de apartarnos. Y la mujer, dice el verso 12, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, otra mentira, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, tercera mentira, serán abiertos vuestros ojos, y dice, y seréis como Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno, cayó en la red. Y dice el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer,
y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y no solamente ella, sino también y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? ¿Cuánto tiempo se mantuvo Eva guardando su inocencia? Sabemos que el enemigo no duerme. Y la Biblia menciona en el libro de Efesios que él está tirando dardos envenenados, haciéndote caer, si no es con una cosa, con otra. Y fíjese el enemigo cómo es astuto. Utiliza una serpiente como instrumento en las manos de Satanás. La Biblia dice, y la serpiente era astuta, y más astuto fue el enemigo. Sabemos que el propósito del enemigo, de Satanás, en San Juan 10:10 dice que él no vino solamente para hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito. Ayer precisamente, hermano, me encuentro con un compañero desde pequeño que desafortunadamente está en la droga y en el alcohol. Y me decía, yo empezaba a llegar a la iglesia, me bauticé, pero a veces las malas compañías, los problemas me orillaron a desviarme y a mira ahora dónde estoy. Y yo le hice una pregunta a él y le dije, ¿en dónde te sientes a gusto? ¿En dónde te sentías feliz o dónde te sientes feliz? ¿Cuando estabas en el camino de Dios o en la situación como te encuentras? Porque dime, ¿vives feliz por la decisión que tú tomaste, que te apartaste de los caminos de Dios? Porque probablemente había desánimo, probablemente había dolor, probablemente había problemas, lágrimas, porque mucha gente piensa eso. No, desde que me convertí, en vez de que todo es color de rosa, es a lo contrario. Y las personas piensan que volviendo al mundo cambiarán su situación, su actitud y sus sentimientos. El enemigo aparentemente aparenta al ser humano que las cosas que él, hermano, ofrece a la humanidad, hermanos, es algo que encontrará el hombre lo que anda buscando hoy en día. Y él empezó a llorar y me decía, ciertamente, Elías, donde yo estoy, nada es bueno. Y vemos que el enemigo, hermano, el propósito era hurtar, matar y destruir. Y ese ha sido siempre su propósito: hurtar, matar y destruir al ser humano. ¿Cuánto le habla el nombre de Dios? Satanás, hermano, se entrometió en la relación de Dios con el hombre. Y causa una separación, una rotura, hermanos, una división entre el hombre con Dios, hermano. Así que nosotros tenemos, hermanos, que pensar que una de las cosas, hermanos, que trata, hermanos, que haya separación en los matrimonios, en la familia, con los hijos, es Satanás, el autor de Satanás. Usa instrumentos malignos para llevar a cabo, hermanos, su trabajo y sus propósitos. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? En Isaías, hermano, en el capítulo número 59, hermanos, gloria al Señor, y su versículo 2 y 4, bendito sea el nombre del Señor, dice la palabra de Dios. Glorifiquen a Dios, hermanos. Isaías 59, 2 hacia adelante dice: pero vuestras iniquidades, pecados, maldades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? El enemigo hoy en día está utilizando, como lo utilizó la serpiente, como un instrumento. Así hoy en día el enemigo está utilizando, hermano, cosas para alejar al hombre con Dios, hermano.
Y hoy en día el enemigo está tratando de alejar la iglesia de la comunión que tenía con Dios. El enemigo trata, hermanos, a la iglesia alejar de esa comunión a través de la oración, a través de la perseverancia, a través del ayuno, a través de la lectura de la Biblia. Él trata de alejar, separar el hombre con Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? El hombre, al ser seducido, escuchó y prefirió creer más la voz de Satanás que la voz de Dios. El hombre prefirió escuchar y creer la voz de Satanás que a Dios. Y Dios le dijo al pueblo de Israel: delante de ti te pongo lo bueno y lo malo, la bendición y la maldición. Delante de ti te pongo la vida y la muerte. Oiga, si usted le están dando, hermanos, un frijol sancochado, pero al otro lado te ponen una mojarra, hermanos, frita, asada, o como usted lo quiera comer, ¿cuál elegiría usted, hermanos? ¿Cuál elegiríamos? El enemigo, hermanos, está del otro lado, está poniendo, hermanos, caminos que el hombre parece ser que son buenos, pero que al final nos conduce, hermanos, a la muerte, a la perdición. Y vemos, amados hermanos, gloria al Señor, que prefirieron escuchar la voz de Satanás que la voz de Dios, que ya les había encomendado, dado responsabilidades y sobre todo les había advertido de las consecuencias que vendrían al desobedecer. Y hay algo que nos llama la atención en San Juan capítulo número 3, versículos 4 y 5. Alabado sea el nombre del Señor. Perdón, San Juan capítulo 10, versículo 3. Dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Versículo 5 dice: mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Pero ellos escucharon más y creyeron más la voz de Satanás que la voz de Dios. ¿Y cómo termina, hermano, esta dispensación? En tragedia, en juicio. Y Dios le pide cuenta al hombre. Antes de determinar un juicio, primero Dios pide cuentas al hombre por su pecado. Y lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice la Biblia que Dios se paseaba sobre el huerto. Cuando ellos comieron del fruto, entonces ambos se vieron desnudos. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales porque sentían vergüenza. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y aquí viene lo que espera Dios, es que cada uno de ellos fueran responsables de sus actos. Pero si no fueron capaces de cumplir con sus responsabilidades ordenadas por Dios, muchos menos iban a ser responsables de sus propios actos. Y esto pasa hoy en día con la humanidad, hermanos. El hombre no se hace responsable de sus propios actos, sino que siempre va a echarle la culpa a ciertas personas, a ciertas cosas, pero no asume su responsabilidad. Porque inmediatamente el hombre dice: sí, pero fíjense que la mujer que tú me diste, ¿a quién le echó la culpa? ¿A quién le echó la culpa? Aparentemente a la mujer, pero da de cuenta que le está echando la culpa a Dios, porque dijo: la mujer que tú me diste
Es decir, o sea que si yo fracasé, si yo desobedecí, es por la clase de mujer que tú me diste. Y no está pasando hoy en día. La humanidad del hombre le echa la culpa a Dios por la mujer. La pregunta es, ¿será que Dios estuvo en el asunto? Ahora le pregunta a la mujer, ¿y qué dijo la mujer? La serpiente. ¿Acaso ella se hizo responsable de su acto? ¿Acaso Adán, que era la cabeza, se hizo responsable de sus actos? La respuesta es no. Y al ver esto, Dios entonces determina y decreta un juicio. Y los juicios de Dios no son injustos. Los juicios de Dios siempre serán justos. Y vemos los juicios, capítulo 3, versículo 14 hacia adelante. Número 1, el juicio contra Satanás. Versículo, hermanos, 14 y 15. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias, y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá de la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto se cumplió, hermanos, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios también derramó juicio contra Satanás. 2, contra la, hermanos, contra la mujer, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Tercero, Dios derrama juicio contra la tierra. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver la pobre tierra ahí? Por causa del pecado del hombre, vino una maldición para la tierra. Vemos versículo número 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, es decir, por tu culpa. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Y ojo, por ahí tenemos un estudio donde hablábamos, hermanos, que Dios va a derramar juicio con el hombre por destruir la naturaleza. Porque ¿qué está haciendo el ser humano? ¿Cuántos peces están muriendo? La tierra gime, dice, hermanos, en Génesis, cuando fue la muerte, hermanos, de Abel. La tierra, dice, gimió por la sangre de su hermano de Abel. Y vemos ahora que por la causa de Adán, por su pecado, la tierra estaba siendo maldecida. 4. El juicio contra el hombre. Versículo 17 al 19. Ya leímos algo de ahí, dice el 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por el pecado vino la muerte, por el pecado vino la maldición, por el pecado vino la separación del hombre con Dios, porque no permanecieron en la conciencia, porque no obedecieron y guardaron el temor hacia Dios, y vino ese juicio. Pero hay algo
que me sorprende ahí en el versículo 15 del capítulo 3. Dios da una promesa. Y esa promesa se cumplió en Cristo Jesús en la muerte en la cruz del Calvario. Y quiero que aprenda esto, hermano. Y con esto voy a terminar. Una promesa dada por Dios por medio de hermanos de su Hijo que traería la salvación. Pero hay una nota muy importante que quiero que usted se aprenda. La profecía nació cuando fracasó el ser humano. Porque a través de este fracaso es cuando dio inicio la profecía. Cuando Dios promete y Dios profeta, hermano, da una profecía de que la simiente de la mujer dañaría la simiente de la serpiente. Y así fue, hermano, la dispensación de la inocencia. Terminó absolutamente en fracaso, pero con una promesa en el futuro. Pónganse de pie en esta hora. Dice las Escrituras que a través de su sangre preciosa nos limpió nuestra mente, limpió nuestro corazón, limpió nuestra vida, limpió nuestra alma. Hoy Dios nos da una responsabilidad, que guardemos esa salvación, que guardemos nuestra vestidura limpia, que esté sin mancha y sin arruga. Porque ¿qué pasaría si no obedecemos, si no guardamos temor de Dios? Absolutamente viene juicio sobre nosotros. Oramos a Dios y pidamos misericordia. Es tiempo de buscar a Dios. Padre,